Vamos a ver si podemos hablar con José Luis Herrera, analista de Banco Vic. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo la jornada? Parece que toda la cantidad de dinero de Joe Biden no está pudiendo ser suficiente contra ese dato, por ejemplo, de Reino Unido del Producto Interior Bruto, ni tampoco contra el alza del coronavirus en distintos países. Bueno, son varios factores. La verdad que este plan de estímulos, este nuevo, aporte a la economía de 1,9 billones de dólares era algo que de alguna manera ya estaba descontado. También es cierto que todavía necesita ser aprobado y hace falta, una serie de votos en el Senado, no solamente el total de los demócratas, sino parte de los republicanos. Ya sabemos que con lo caliente que está ahora mismo la situación política en Estados Unidos, pues es algo que todavía tiene ciertas incertidumbres. O bien aprobarlo de forma urgente, con mayoría simple, pero en este caso pues habría que quitar algunas partidas. Y también es cierto que se observa en general en los índices pues un cierto cansancio, sobre todo lo hemos visto esta semana como pues a pesar de haberse conseguido máximos en general, sobre todo en el Russell 2000, eso además viene explicado por el hecho de que las compañías de mediana capitalización tienen más bien un campo de actuación doméstico y son las que en teoría se verían pues más beneficiadas por este plan comentado, pero no solamente el hecho de que se ha visto quizás un poquito mejor comportamiento en el Russell 2000, sino que pues bueno, el resto de índices no han podido de alguna manera pues superar los máximos anteriores. El S&P tiene una barrera clara en la zona de los 3.830, por ejemplo, pues vemos cierto cansancio que no solamente por el hecho de que haya pues cierta expectativa sobre este plan, sino otra serie de factores. Hoy concretamente comienza la temporada de resultados en Estados Unidos. Eso va a ser muy importante porque tenemos un S&P 500 con un PER de 27. Es un PER históricamente alto, lo cual de por sí no significa nada. No quiere decir que no vaya a seguir manteniéndose, pero sí es cierto que la expectativa que hay sobre esos resultados es muy elevada. El mercado está apostando por una recuperación muy fuerte, por un aumento de los beneficios muy fuerte después de la pandemia, y todo lo que no sea pues confirmar esas expectativas podría ser el pistoletazo de salida o bueno, podría servir para espolear de alguna manera las ventas o por lo menos un cierto periodo de consolidación en los mercados desde niveles actuales. Como es tradicional, primero van a presentar los bancos. Hoy concretamente pues vamos a conocer las cuentas de los colosos financieros de Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, por ejemplo. Y bueno, pues además ver una circunstancia también muy significativa en estas últimas jornadas, estamos viendo un repunte en las rentabilidades de los bonos. Vemos como el tesoro a 10 años, el equivalente a nuestro boom, está en altos desde marzo. Y ya sabemos que existe pues esa correlación inversa, en teoría, lógicamente, entre los bonos y las bolsas, y todo lo que suponga un aumento de rentabilidades, un repunte, pues generalmente puede ser una tentación para pues, que haya por lo menos una cierta toma de beneficios en las bolsas. José Luis, ¿puedes enseñarnos gráficos y vemos cómo está evolucionando el IBEX 35? Podríamos ver, sí, perfecto. Y así podemos analizar sobre gráficos cómo está y también que nos hagáis recomendaciones de valores para este final de la semana. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, mira, el IBEX 35 además es muy significativo porque a pesar de que otros índices hemos visto cómo han superado el 61,8% de retroceso de toda la caída previa que había desde los altos de febrero, antes de que se empezara a hablar de la pandemia, hasta los mínimos de marzo, que es donde en general hemos visto por el momento detenerse a los índices, pues toda esa caída la inmensa mayoría la han superado en el 61,8%, que ya sabemos que es un nivel, a nivel técnico, dentro de la disciplina del análisis técnico, bastante significativo. Y el IBEX 35 era quizás, dentro de los países desarrollados, uno de los pocos que no lo había hecho. Está en estos momentos en toda esa zona. La zona de los 8.450 puntos es un nivel importantísimo porque supone detenerse en toda esa cota. Podríamos ampliar un poquito más el rango, 8.450, 8.500 puntos. Pero no va a ser fácil de superar en primera instancia. Por eso es una zona de referencia, a mi juicio, importante y que pues, podría servir para pues, tomar un punto de inflexión en lo que concierne al IBEX 35. Es verdad también y eso es algo pues, bueno, que suele crear polémica, el IBEX 35 que solemos mirar pues, es un índice que está excluyendo los dividendos. Si realmente estuviéramos
utilizando un índice que refleja los dividendos que de alguna manera ha ido pagando en los últimos años, es el llamado índice Total Return, quizás estaríamos viendo otra perspectiva. Pero en definitiva, pues bueno, es una zona de referencia importantísima. ¿Dónde podría detenerse en caso de que haya cierta toma de ganancias o cierta consolidación de toda esta franja actual? Podríamos perfectamente también trazar un Fibonacci del último tramo de subida, igual que lo estábamos trazando de caída, en una perspectiva mayor y, bueno, teniendo en cuenta que ese 8.450 fuera el alto en el corto plazo, pues sí podríamos tener diferentes niveles de referencia y, bueno, pues incluso la zona de los 8.300 puntos como primer punto de referencia, pues no es descartable. Incluso la zona de los 8.100, que sería la siguiente zona de referencia en caso de que el mercado continúe con esta, con esta cierta pauta de impasse que hemos visto en las últimas jornadas. Valores que puedan seguir haciéndolo bien, bueno, esto es un futurible, lógicamente, pero hemos visto un comportamiento muy bueno en general en todo lo ligado con renovables. Y esto viene de alguna manera, también como ese efecto traslación que están teniendo las renovables en general en Estados Unidos, porque es uno de los sectores que se vería previsiblemente beneficiado por la nueva administración Biden. Y es cierto que en España pondera muy poquito. Aquí tenemos una gran ponderación, como sabemos, por parte del sector bancario. Hay poco exponente de tecnológicas, por eso también es un índice que no se ha visto tan beneficiado por la recuperación generalizada del mercado desde mínimos. El sector financiero, a pesar de que ha tenido una fuerte recuperación desde mínimos, pero a nivel técnico ya los principales valores empiezan a acusar cierto cansancio. Y vemos como, por ejemplo, BVA, toda la zona del 4.35, todo lo que es las inmediaciones del 4.30, 4.35, es una zona por el momento de resistencia. Con Santander ocurre lo mismo, Telefónica con esa cota de los 4 euros que por el momento es una losa en el corto plazo y hemos visto esta semana como a pesar de la noticia positiva de la desinversión en Telxius, los 4 euros seguían siendo una cota a superar. Y, en fin, hay una serie de escollos a nivel técnico en valores particulares que hacen que por el momento el IBEX no supere ese nivel de los 8.450, que sería la referencia por arriba. Muchísimas gracias, José Luis Herrera, analista de Banco Vic, por acompañarnos en esta apertura del mercado. Gracias, buen día, buen negocio y buen helado fin de semana. Eso es. Feliz viernes y muchísimas gracias.